Vean estas imágenes, es la Guardia Civil liberando a 8 personas de un grupo criminal que las explotaba laboralmente. Una de las víctimas que intentó escapar murió atropellada. Como consecuencia de esta operación, Portus Calais, hay 5 personas detenidas. Desde 2022 consiguieron facturar 2,5 millones de euros, medio millón, a una empresa vitivinícola de la Rioja Baja que conocía la situación de estos trabajadores, empresa que también está siendo investigada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy abrimos este programa con esta noticia que nos obliga a mirar de frente una realidad que demasiadas veces creemos que es lejana. Y bueno, este grupo criminal, como pueden suponer, su modus operandi era anular la autonomía de estas personas a las que explotaban y aprovechaban esta situación de necesidad para tratar a los trabajadores, por decirlo de alguna manera, como mercancía de la que obtener un beneficio. Que hay que es pues una realidad incómoda que siempre aflora, ¿no? Que son las personas que contratan a este tipo de organizaciones criminales el trabajo siendo conscientes de que estaban siendo explotados. De hecho, hay una empresa y uno de sus directivos que está siendo también investigado tras constatarse que llegaron a darle a este grupo criminal más de medio millón y medio de euros. Bueno, pues es lamentable oír esta noticia, además que viene después de una semana marcada por la visita del Papa a España y donde uno de los mensajes que más ha repetido León XIV ha sido que detrás de cada proceso migratorio hay personas, hay historias y también una responsabilidad colectiva de no mirar hacia otro lado ante esa vulnerabilidad y la trata. Su viaje ha estado muy vinculado a la acogida, especialmente desde Canarias. Imágenes que corresponden ahora a lo que están viendo, una puerta de entrada para miles de migrantes, y ha querido dejar una idea clara, que una sociedad también se mide por cómo trata a quienes llegan en situación de mayor fragilidad. De regreso a Roma, el pontífice quiso detenerse también en el agradecimiento, dio las gracias al pueblo español por esa cálida acogida y también la generosa hospitalidad recibida durante todos estos días. Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Que Dios bendiga siempre a España. Bueno, pues palabras del Papa una vez que regresaba a Roma después de esa visita a nuestro país. Está con nosotros el obispo de la diócesis, don Santos Montoya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, una visita única. No sé cómo se siente, en primer lugar, preguntarle, bueno, pues cómo lo ha vivido. Pues la verdad es que con mucho entusiasmo. El hecho de escuchar al Papa, el hecho de verlo pasear por las calles, los mensajes que ha ido lanzando, pues a todos yo creo que nos ha entusiasmado. Yo creo que más allá de la comunidad católica, de la comunidad creyente, yo creo que ha tenido gestos y palabras que todo el mundo puede entender que se habla de ellos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Hace unos días veíamos al Papa ovacionado dentro del Congreso, hablaba de la dignidad humana, esa visita a Canarias donde veíamos también esas imágenes que hablaba de ese drama migratorio. Hemos abierto este programa con esa noticia sobre la trata y la explotación laboral de personas. ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos al final la sociedad que, entre comillas, nos beneficiamos, ¿no? de ello? Bueno, el Papa, cuando estaba dando las gracias desde el balcón del Vaticano, hablaba de la acogida
que había recibido en España, y se contrapone con la falta de acogida que tiene lugar en tantos espacios como esta noticia desgraciada que estábamos escuchando, ¿no? Donde en vez de acoger a las personas y tratarlas como tal, pues se les trata de otra forma, ¿no? De una forma pues criminal, ¿no? Esto se ha puesto de manifiesto allí en el puerto de Arguineguín, por ejemplo, donde es un lugar de recepción de muchas personas y donde la comunidad cristiana allí se ha volcado en esta recepción, donde se han visto testimonios, ha habido testimonios tremendos, ¿no? Precisamente el centro que tenemos nosotros aquí, que hemos abierto en Fuenmayor, es un centro con el que está organizando Cáritas, y este centro se hizo en colaboración precisamente con estas personas de Cáritas Canarias, y de los chicos que están con nosotros ahora estaban de estos chicos que llegaron a Arguineguín, y allí estuvieron en Canarias, se les arregló la documentación y ya están aquí, pues están acoplándose, están trabajando. O sea, quiero decir que esto no es solamente un discurso, sino que está teniendo su realidad práctica. Y como nosotros que estamos colaborando con estos corredores humanitarios con la Iglesia en Canarias, pues están otras realidades en España colaborando, ¿no? Al final es el tema del alzad la mirada, que es el lema del viaje. Alzad la mirada no es desentenderse, vamos a mirar para otro lado, ¿no? Sino todo lo contrario, es alzad la mirada, es que si uno con fe cree en que Dios está ahí sosteniéndolo todo, alzad la mirada a Él significa bajar la mirada a la realidad concreta para responder como la dignidad de la persona necesita, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. El viaje o la visita oficial del Papa tuvo 3 escenarios importantes, ¿no? Madrid, podemos decir, un viaje para reunirse con las instituciones, ¿no? Barcelona para la cultura, la sociedad también, y Canarias, ¿no? Para este drama migratorio. Me imagino que estarían muy estudiadas esas visitas, ¿no? Sí, ciertamente estaban estudiadas, pero no ha sido tan compartimentado. Por ejemplo, Madrid ha tenido su momento, la vigilia, que fue el comienzo. Bueno, empezó el sábado por la mañana, sí. Cuando llegó el Papa a España. El discurso ya en el Palacio Real, pues fue yo creo un escaparate también para todo el mundo, ¿no? De la organización del evento y las palabras que se dijeron tanto por parte de Su Majestad como por parte del Papa, ¿no? Eso yo creo que fue un marco de inicio muy gratificante. Luego la vigilia con los jóvenes fue también todo un fenómeno. 600.000 jóvenes que, aparte de la alegría y del canto y del baile, ¿verdad?, sean capaces de estar en silencio en un momento de oración, todos a la vez, y donde ya la figura del Papa pasa a un segundo plano, porque estamos delante del que es el Rey de Reyes, ¿no? El Señor que tenemos ahí presente en esa Eucaristía en la que creemos, donde entonces ya estamos hablando de otra dimensión, tiene esa dimensión orante. Luego 600.000 jóvenes que se marchan de ese lugar sin destrozos, sin algarabía, sin cargas de la policía, sin comas etílicos, en fin, que están dando también una muestra de civismo y un mensaje muy positivo para toda la juventud. Luego el sábado, ¿no? Esto ya el domingo, el día del Corpus, sí. ¿No? Que se tuvo también ese significado del Papa paseando por las calles con esa respuesta de más de 1.200.000 personas, ¿no? También significativo. El lunes, en este encuentro también con la cultura, que se le llamó tejer redes, donde de pronto que aparecen sindicatos y vida empresarial, comunidad empresarial, juntos hablando de un pacto social, de un diálogo social, donde se habla del mundo del deporte, de la cultura, del espectáculo, donde la Iglesia quiere entrar en diálogo con todas estas realidades. No es una realidad como parapetada en su propia salsa, digamos, sino quiere entrar en diálogo, porque para eso es el mensaje, no es, digamos, solo para los de dentro, sino mostrar una forma de ser y de vivir para todos. Entonces tuvo ese punto también, luego el Congreso, todo que yo creo que es un discurso que se analizará porque ha sido espectacular. Por eso digo que ha tenido un carácter muy nutrido, incluso luego en Barcelona, por ejemplo, con el tema, tuvo ese subrayado con la Basílica, por supuesto, pero se fue a Montserrat también.
Entonces yo creo que, y luego en Canarias, por supuesto tenía ese subrayado con el tema de la inmigración, pero en todos los ámbitos ha habido un poquito discurso de todo, porque se ha hablado de la dignidad de la persona siempre, en todo momento, de no separar la relación con Dios con la relación con los demás, en todo momento, donde se ha hablado de la humanidad, del lenguaje de la humanidad, sed humanos, decía el Papa, la cordialidad, el bien común, la solidaridad. O sea que han sido grandes expresiones con un deseo de que la gente viva en una fraternidad que es posible y se ha visto, ¿no? Entonces ha tenido esta multitud de mensajes, digamos un poquito espolvoreados en los distintos ámbitos, cada uno con su subrayado, pero hablando de todo en todos sitios. Sí, lleva usted toda la razón. Hablaba de 600.000 jóvenes en Madrid, 600.000 jóvenes de todas partes del mundo, 300 de ellos riojanos, sí, ¿no? Un poco, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué le han expresado? Pues con mucha ilusión, o sea que enseguida se fueron, nosotros tenemos... desde que se abrieron las inscripciones, la respuesta fue muy positiva desde el principio y luego como tal, o sea, como diócesis era este grupito, pero luego ha habido personas que se han apuntado por su cuenta y se han inscrito y van en otros grupos con otras realidades eclesiales o particulares, ¿no? O sea que ha habido mucha presencia también de La Rioja. Yo por las personas por las que he podido hablar, muy contentas, con mucha ilusión, lo han vivido muy bien. Y bueno, pues la verdad es que agradecidos de esta experiencia. Hablaba también de la buena imagen que han dado los jóvenes. Tal vez tenemos como mal señalados, ¿no?, a la juventud. O no la entendemos bien, o no nos sabemos expresar, o qué es lo que pasa, porque a veces tenemos muy mala imagen de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que el joven también depende en qué ámbito se mueva y a qué se le está estimulando. Pero lo que se demuestra es que la juventud es permeable, se puede amoldar y si se le educa y se le proponen cosas grandes, metas amplias, el joven responde, porque al final todo este movimiento que está habiendo hacia una búsqueda mayor del sentido de la vida, ¿no? Dicen las estadísticas que hay un porcentaje de jóvenes nada desdeñable, ¿no?, que están pues incrementando su religiosidad o su práctica religiosa. Pues hay una búsqueda, hay una búsqueda de sentido. A lo mejor se está de vuelta de muchas cosas y uno dice, no, echamos en falta algo que sacie verdaderamente el corazón, que dé sentido a lo que me pasa, a mi realidad concreta, a mi sufrimiento, y de todo esto yo creo que ha calado mucho, ¿no?, en el viaje, ¿no? En el Vaticano dicen muchas veces que los primeros viajes, ¿no?, explican un poco cuál va a ser el pontificado, ¿no? ¿Qué imagen o qué cree que ha querido marcar el Papa en este viaje? Desde luego hay tanto por los lugares en los que ha hablado como por los discursos y el cómo se ha dirigido a la gente, hay un deseo de diálogo. Porque uno dice, bueno, ha estado en las calles, ha estado en los templos, ha estado en los estadios, ha estado en los puertos. O sea, dices, una forma de decir, la Iglesia tiene un mensaje que es universal, es válido y edificante para toda la realidad. Entonces, ese deseo de diálogo, de verdad, de fraternidad, de vamos a trabajar juntos, yo creo que eso se ha puesto muy de manifiesto, ¿no?, en todos los ámbitos, pues esto, en el campo de la cultura, del deporte, luego con ese respeto al otro, ¿no? O sea, sí se ha puesto muy de manifiesto cuando Carolina Marín y otra deportista y demás que hablaban con el Papa, hablaban de vencer al contrario, pero no de humillarlo, de no vengarse del que me ha vencido, sino que deportivamente saber perder, saber ganar, y reconocer que el otro me ha hecho un bien, que puedo ser un bien para el otro, que el otro es un bien para mí. O sea, yo creo que este lenguaje de descargar, por ejemplo, la violencia en el lenguaje, ¿no?, que también se habla mucho de las polarizaciones. En fin, yo creo que quien quiera detenerse a decir verdaderamente voy a ver qué me puede venir bien para mí, yo creo que todas las personas que se acerquen con tranquilidad ante estos discursos se van a encontrar con una realidad muy rica.
El mensaje igual también en el Congreso, ¿no? Donde mensaje directo a los políticos, ¿no? Que habló también de eso, que no hay que humillar, ¿no?, al que tenemos enfrente. Todo, exactamente. Y en el Congreso, además, que yo creo que es otra de las ventajas, otro de los mensajes fuertes que ha habido, como ese respeto a la verdad. Ese respeto a la verdad que claro, pues el mensaje del Evangelio tiene un mensaje concreto, o sea, no se puede camuflar en función de unos intereses, o depende de quién tengo delante, te digo una cosa o te digo otra, para intentar contentarte, sino que hay un mensaje que yo te tengo que transmitir, te lo intentaré decir bien, pero esto es lo que tengo. Entonces, claro que te voy a hablar del respeto a la vida, del no nacido y de la persona mayor. Y bueno, ya sé que hay leyes contrarias a esto que se han aprobado aquí, pero yo os lo tengo que decir, en ese intento de entrar en diálogo, yo no os puedo decir que la dignidad de la persona, que no nos la inventamos. Nosotros entendemos que hay una dignidad de la persona a imagen y semejanza de Dios, que es donde entendemos que hay una sacralidad que no se puede violentar. Esto yo creo que es previo incluso a las leyes. Una ley, por muy mayoritaria que sea, si arremetiera contra la dignidad de la persona, sería una mala ley. Entonces aquí ha tocado, yo creo que el núcleo de la dignidad de la persona, de la ley, de a qué llamamos mayorías y de qué manera, el modo de respetarse. Claro que se puede estar en desacuerdo, una sana rivalidad, pero vamos a intentar entender que hay un bien común al que servimos, ¿no? Ese concepto de ser servidores públicos. Bien, yo creo que es un lenguaje muy rico, con unas lecciones, hablado del lenguaje, de la lengua española también, que es una riqueza de millones de personas, no la podemos minusvalorar, de la libertad de la enseñanza, en fin, es que uno empieza a ver el discurso y dice, es que no ha dejado, digamos, títere con cabeza, valga la expresión, ¿no? Así es. ¿Cómo es el Papa León XIV en las distancias cortas? ¿Es como lo vemos? Es un hombre afable. Sí. Es un hombre afable, el que nos habla y ha dicho esto, el sed humanos, y lo hemos visto, ¿no?, en estos gestos nada forzados de la bendición de los niños, de la acogida. Cuando se les saluda hay un saludo fraterno, sincero, acoge de verdad, escucha, no es un hombre, digamos, nervioso, alterado, y tendría razones para ello. Sí, es un hombre tranquilo. Un hombre tranquilo, muy cordial, con sentido del humor, y sí, es un hombre que se nota que es un hombre reflexivo, no es un hombre que de pronto te suelta cualquier cosa, pero siendo en ese equilibrio muy adecuado, en ese ser reflexivo, aparece un hombre espontáneo, con sentido del humor, y no te violenta su presencia. No es nada altanero. Sí, que alguna persona podía decir esto que decíamos antes. Es verdad. Bueno, la anécdota del viaje tal vez es el avión, ¿no?, de vuelta, ¿no?, podríamos decir. ¿Cómo se quedan? Todo sale perfecto, todo es tal vez mejor de lo que se esperaba, porque las cosas, como dices, salen bien y de repente, en el último momento... Bueno, pero una de las cosas que aparecía también en los discursos era cuando viene la noche, es decir, cuando las cosas salen mal. Y se decía, hay una reacción, de una noche sale un día, de una mala noticia puede salir una buena noticia, y de un hecho desgraciado, como puede ser esto, que se te ha roto el avión y ¿qué vamos a hacer?, pues de pronto aparece un buen gesto. Entonces, como todo es ocasión para el bien, incluso lo que ha sido un contratiempo, lo que nadie esperaba y que podríamos decir, oh, qué fracaso, ¿verdad?, de pronto aparece un gesto generoso, elegante, por parte del rey, y le dice, no, pues te llevas mi avión. Y entonces, bueno, pues ahí se ve también cómo de una situación no querida aparece pues un buen detalle, ¿no? Entonces, también es un mensaje, yo creo, de esperanza. Yo no diría que es un mal colofón, sino pues una mirada muy esperanzadora, ¿no? Sí, desde luego. Me tengo que despedir ya, pero bueno, ¿qué se trae a La Rioja de esta visita del Papa? Bueno, pues que la fe tiene mucho que decir, una fe bien contada, una fe bien vivida, que se viva dentro y fuera de los templos, que ayude a nuestra convivencia, que el cristiano debe ser una persona que sin complejos viva
con intensidad su fe y luego la ponga de manifiesto allá donde vive, porque es un mensaje que merece la pena y que planifica. Entonces, pues nos volvemos con mucha ilusión y con este deseo de acertar en todo esto. Bueno, pues don Santos Montoya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Punto de Encuentro. Le invito cualquier otro día también para hablar de los asuntos que nos ocupan aquí en esta de lo que sea menester. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con la tertulia, lunes 15 de junio, saludamos ya a Fede Krumlak, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, María. Gracias. Está con nosotros también Miguel Gómez y Jalva, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Diego Mendiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con una mala noticia, la Guardia Civil. Mala noticia por lo que les vamos a contar. La Guardia Civil ha liberado en Rincón de Olivedo, aquí en nuestra comunidad, a 8 personas de entre 40 y 74 años víctimas de una presunta red de explotación laboral familiar. La operación, denominada Portus Cale, comenzó a principios de este año tras detectar indicios sobre la situación de varios ciudadanos portugueses. Los 8 trabajadores de entre 40 y 71 años fueron captados en Portugal. Principalmente personas con riesgo de exclusión social o con algún tipo de adicción. Lo que hacían era quitarle la documentación y teléfonos móviles. Alojados en viviendas insalubres, eran sometidos a jornadas de hasta 16 horas diarias. Algunas de ellas no habían cobrado €1 desde hacía muchísimos años. Otras cobraban 4 euros por hora. De esos 4 euros por hora, la organización criminal les descontaba el tabaco, el alcohol y algún que otro producto. Finalmente, llegaban a deber dinero a esta organización. La organización criminal estaba dirigida por una mujer a la que llamaban la jefa. 4 personas más, su marido, 2 de sus hijos y la pareja de uno de ellos han sido detenidas también. Decirles que esto deja algo muy claro y muy patente, que es la esclavitud del siglo XXI. Sigue existiendo en esta comunidad autónoma. La crueldad de la organización la demuestra el hecho de que uno de los trabajadores, tras negarse a continuar y abandonar el lugar, fue atropellado mortalmente por 3 vehículos en la Nacional 232. Que es que una de las víctimas se planta, dice que no quiere seguir trabajando en esas condiciones y la trasladan a la localidad de Calahorra. Esta persona, el 8 de febrero, muere en la Nacional 232 tras haber sido atropellada hasta por 3 vehículos. Desde 2022 la organización llegó a facturar 2,5 millones de euros. Diversos viticultores, agricultores y particulares de la Rioja Baja y la Ribera Navarra contrataban sus servicios. De hecho, una empresa vitivinícola está siendo investigada. Hay que es pues una realidad incómoda que siempre aflora, ¿no? Que son las personas que contratan a este tipo de organizaciones criminales el trabajo, siendo conscientes de que estaban siendo explotados. De hecho, hay una empresa y uno de sus directivos que está siendo también investigado tras constatarse que llegaron a darle a este grupo criminal más de $500,000 de euros. En el operativo se han realizado registros en 7 inmuebles. Se han incautado cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros y abundante documentación, además de 8 coches, 5 de muy alta gama. De los 5 detenidos, 4 se encuentran en prisión. Bueno, pues buena noticia por esa buena actuación de la Guardia Civil, pero parece, ¿no?, de ficción, de película de ficción, lo que relataba la Guardia Civil. Sí, desde luego para mí es muy buena noticia. Es cierto que, bueno, yo creo que no hay que ser ingenuo ni tampoco tratar de engañar a los telespectadores. Este tipo de situaciones se sabe que existen. Es verdad que, y afortunadamente, en la mayor parte de los casos se denuncian y en muchos se investigan.
y en otros casos se denuncian ciertos indicios o ciertas sospechas y la investigación es bastante tibia, también hay que decirlo. Pero efectivamente, pues cada vez que se sabe y que se constata que hay una red criminal de este tipo y que se desarticula, es muy buena noticia. Para mí, y quizá aquí los compañeros por la parte política discrepan un poco, gran parte de la culpa la tienen las administraciones públicas, porque propician con la dificultad para que se pueda contratar a personas de forma legal, para que se puedan llevar a cabo las prácticas, dificultan la contratación de personas en una situación regular por parte de quien necesita la mano de obra, y entonces estas organizaciones criminales se aprovechan, saben que hay esa dificultad en la contratación y ofrecen a personas que, pues, desgraciadamente, en muchos casos o en algunos casos, no digo en muchos casos porque no es cierto, en algunos casos las tienen en estas condiciones, pero bueno, más o menos se sabe, y en La Rioja no hay mucho, por eso también yo creo que cada vez que se conoce una noticia, pues es, vamos a decir, tiene mucha repercusión porque no es algo habitual, pero hay que recordar que si quieres contratar, hay que decir, quieres contratar a una persona legal, tienes que hacerle la prevención de riesgos laborales todas las veces y para cada una de las contrataciones, aunque vaya a hacer los mismos trabajos y aunque haya hecho los trabajos en esa temporada para otras personas. Todo el mundo tiene que pagar la prevención de los riesgos laborales y te la tiene que además hacer una empresa. Tienes que hacer las altas continuas a la Seguridad Social, cada vez más difícil, tienes que hacerlo normalmente a través de gestorías o asesorías y te cuesta cada vez más dinero. ¿Qué ocurre y qué se hace entonces ahora habitualmente? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es contratar a una empresa que te subcontrata a la gente, ¿vale? Y es lo que suelen hacer las bandas, los grupos criminales. Tienen a gente que a quien necesita la mano de obra le dicen que la tienen de forma legal, incluso te presentan documentación simulando la legalidad y luego realmente pues la tienen en estas condiciones. ¿Tú crees? Eso es lo que pasa. Lo digo por esa empresa, por esa bodega de la zona que a lo mejor no sabe cómo eran las circunstancias. Efectivamente, claro, es que los indicios que se dicen, yo lo desconozco, como no desconozco el detalle de la investigación, no me atrevo a decir exactamente lo uno o lo otro, pero que se diga que como es una empresa que ha pagado hasta $500.000 de euros a esta red criminal, hay indicios sobre ella, bueno, si hay constancia y la ha pagado con facturas porque el grupo criminal facturaba, aunque la situación fuera de esclavitud para las personas, pero hacía una factura y la declaraba, pues la empresa no tenía por qué saberlo. ¿Podría saberlo? ¿Podría sospecharlo? Pues puede ser que sí y puede ser que no, hay que ver las circunstancias. El de la empresa, me imagino que si contrata gente o tiene algún encargado de campo, no irá él al campo a comprobar a ver quién exactamente realiza este trabajo. Es decir, que ahí hay que tener mucho cuidado, que también es cierto que hay que tener mucho cuidado a la hora de defenderlo. La Guardia Civil sabe los indicios que tiene, pero yo en el 99% de los casos que conozco, el contratador no tiene ni idea de la situación real. Es más, muchas veces el contratador llama la atención ante los servicios sociales o el ayuntamiento y la sorpresa que se encuentra dice, no, que están bien. Pues bueno, oye, amén Jesús. A ver, yo creo que este tipo de cosas al final nos tienen que hacer pues, mirarnos a nosotros mismos y hacer un análisis de ya no solo del trabajador, del empleador, de la administración pública, yo creo que todos, es un análisis un poco colectivo. Creo que no es un hecho que surja de una sola cuestión, una sola variable. Creo que evidentemente, como comentabas, los problemas en la contratación, los problemas burocráticos, me refiero en la contratación, dificultan muchas veces lo que estábamos exponiendo, de poder contratar a una persona para un trabajo puntual o no, y al final ese tipo de trabas, de dificultades llevan a las empresas a situaciones en las que igual, no digo que lo sepan, o puedan llegar a no tener en cuenta o no pensar demasiado en la situación en la que se encuentran los trabajadores, precisamente por esa asfixia a la que se ven sometidas. Creo que tanto las empresas como los demás ciudadanos, como la administración, tenemos que intentar ser más conscientes de cuál es la situación de estas personas en nuestro país. Creo que también hay una parte que es totalmente achacable, más allá al sector de la contratación, vamos a decir, o el empresarial, hay una parte que es achacable también a las políticas que se hacen desde nuestro país. Es evidente que no ser responsables a la hora de acoger a gente en nuestro país y pensar que simplemente con abrir la puerta y dejar que entren van a tener una vida mejor, pues hombre, quizá deberíamos en primer lugar poder garantizar que la gente que viene a nuestro país va a poder tener una situación regular, que después de tener esa situación regular va a poder trabajar, que la gente que llega a nuestro país lo haga
a través de los cauces legales oportunos para que esa persona, yo soy hijo de inmigrantes, y vinieron pues como correspondía y a los pocos meses estaban trabajando en España. Evidentemente depende también mucho de cuál sea tu país de origen. Podríamos incluso hablar también de la segunda derivada, que son pues las mafias, porque claro, de aquí se aprovechan de ellos, de las personas que emigran, pero es que en los países de origen también hay mafias que se aprovechan de ellos en primera instancia, ¿no? Entonces creo que es una cuestión que hay que mirar desde un punto de vista muchísimo más global, tener en cuenta que hay un montón de cuestiones que afectan directamente a este tipo de situaciones y que al final terminan con noticias como esta y al fin y al cabo pues hacer seguramente un trabajo de reconstrucción incluso mental, legal y a nivel social total para poder garantizar a la gente que llega a nuestro país un futuro próspero, legalizado, regularizado, que es fundamental porque tú no puedes prosperar en un país en el que tienes una situación que no es regular. Y a partir de ahí garantizar también que la gente que pueda venir a trabajar a nuestro país lo hace con las mejores garantías. Diego, es muy llamativo, yo creo que el aspecto de estas personas, de estos portugueses, fue tan llamativo, ¿no? que es ahí donde empiezan a investigar desde enero de este año, por lo tanto ha sido medianamente rápido, ¿no? Yo, siendo consciente de que hay muchos elementos, de que evidentemente con la nota que ha sacado la Guardia Civil, pues al final hay una información objetiva, que es 8 personas liberadas, las edades hasta 70 y tantos años, y luego pues voy a discrepar un poco. Vale, podemos estar de acuerdo que los elementos burocráticos muchas veces, y conozco casos en primera, o sea, muy cercanos, en primera persona no, pero muy cercanos, donde personas que han intentado hacer una contratación de buena fe, luego se han encontrado problemas legales por ese intento de hacerlo de buena fe, porque faltaba determinado condicionamiento de esa persona, no tenía un permiso, o se le había caducado, o te habían dado otro de otra persona, y eso ocurre, y estoy de acuerdo, pero vamos también a plantear una cosa: la burocracia o los trámites administrativos no pueden ser excusa de que en el siglo XXI se contrate esclavos. ¿Es así? No, pero es decir, pero no es así, porque no se está juzgando a los contratadores, se está juzgando a quienes los tenían en régimen de esclavitud. Correcto. No criminalicemos a quien contrata para que hagan un trabajo. Pero yo creo que también hay una responsabilidad en el que contrata. Desgraciadamente, porque tú también has podido contratar de buena fe a esa organización criminal y que resulta que tenía una serie de personas, incluso gente de 74 años. Sí, ¿en qué condiciones estaban trabajando esas personas de 74 años? Es decir, también hay una responsabilidad en saber, aunque tú subcontrates, tienes que saber a quién estás subcontratando, pienso yo. No, pero tú contratas una empresa de servicios. Una empresa de servicios que... No, tú contratas una empresa de limpieza, y una empresa de limpieza, por el ejemplo más fácil de entender, ¿eh? Sí, la empresa de limpieza manda a gente a limpiar a tu casa, si tú no tienes ni por qué estar en casa. Es decir, tú has contratado a la agencia de limpieza y le pagas una factura a la empresa de limpieza. Y vamos, todo... Sí, pero eso lo entendemos, pero claro, el problema es que a lo mejor hay que estar, no sé, que a lo mejor hay que cambiar las cosas. Pero la responsabilidad sigue existiendo. Pero tienes una responsabilidad penal porque te estén engañando. Yo no estoy determinando la responsabilidad, pero evidentemente hay una responsabilidad, y si estaban manejando esas cantidades económicas que estaban diciendo, no es que han hecho 2 chapuzas y media. Y en el ayuntamiento no hay responsabilidad, el ayuntamiento no tiene conocimiento de cuántos vecinos hay empadronados en una vivienda, de quiénes viven. En Rincón de Olivedo, que tiene 174 habitantes. Por supuesto. Eso es, hay mucha responsabilidad. Que las paredes tienen ojos en un pueblo pequeño. Por eso digo que el que menos responsabilidad pueda tener sea el contratador final, que puede tener su parte, pues dependiendo de las circunstancias, puede tener mucha también. Y luego, la cuestión, no son inmigrantes ilegales, son ciudadanos de la Unión Europea. Eso lo iba a decir yo. Son ciudadanos de la Unión Europea. Personas que lo que han dicho era, que el portavoz de la Guardia Civil ha dicho, de extrema necesidad, o personas en peligro o sea, en situación de vulnerabilidad absoluta o de drogodependencia, etcétera, etcétera. Es decir, no nos inventemos las cosas, no estemos diciendo que el problema lo crea la inmigración incontrolada, que es lo que... Eso lo has dicho tú. No, eso es lo que tú estabas dirigiendo. Son ciudadanos de la Unión Europea, igual que tú y que yo, que si vamos a Francia Diego, de verdad, una mafia nos explota. ¿Quieres llevar el debate? Sí. No, el que has abierto el debate, ha sido tú. No te voy a dejar racista, porque no me vas a llamar racista. No, pero hombre, ni vas a insinuar que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que el que ha abierto esa vía de debate eres tú, porque
porque ni Miguel ni yo hemos citado esa cuestión. Cuando son personas que tienen a nivel europeo, son ciudadanos igual que tú y que yo, y no son los culpables. Y no son los culpables. Los culpables son la mafia que les ha explotado, que son compatriotas suyos, por lo que parece ser. No, pero... Todo el mundo de acuerdo, digo, sí, yo sé que tú quieres llevar esto a que yo estoy criminalizando a los inmigrantes. Sí, porque me parece, has ido a señalar su condición, sí, has señalado su condición como un elemento, porque lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer es garantizar como... No te quieras desdecir de lo que tú has dicho. Hombre, no, el que me has interrumpido eres... No me vas a decir, yo cuando tú has dicho esa barbaridad, yo no te he interrumpido. Y tú estás todo el rato intentando interrumpirme para que yo no termine mis argumentos. Pero si has repetido lo mismo 5 veces. No, porque me interrumpes. Venga, pues termina y luego ya contestas eso. Tú eres el que has sugerido su procedencia como un elemento global y el problema que supone la inmigración. Eso es lo que tú has dicho. Yo no he sugerido eso. Sí, sí que has sugerido eso. Has hablado de la política de inmigración, de que no vienen en buenas condiciones. Un ciudadano portugués tiene libertad de tránsito, de hecho, absoluta. Si me vas a decir a mí que soy ciudadano comunitario, me estás explicando una realidad que conozco en primera mano. Digo, pero bueno, pues que te dejo terminar. Entonces deberías ser más cauto a la hora de decir determinadas cosas. Si me permites, valoro yo mismo mi cautela, Diego. Yo lo que intento decir es que lo que es fundamental es que los empleadores en nuestro país puedan garantizar a cualquier tipo de trabajador, y señalo que hay un colectivo especialmente vulnerable, porque lo hay, y yo no estoy acusando a nadie de nada. Tú quieres llevarme al debate de que yo estoy señalando un problema donde no lo hay. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que conseguir como sociedad que todos los trabajadores puedan ser usufructuarios de sus derechos, es decir, que el empleador sea capaz de garantizar los derechos del trabajador. Eso es lo que estoy diciendo, y añado a esa idea que comparto, que hay un sector de la población que es especialmente vulnerable, que son aquellos que cuando se encuentran con situaciones de explotación laboral o de vulnerabilidad no pueden denunciarlas porque no se encuentran en una situación regular. Eso es lo que yo he dicho. Si tú de ahí quieres interpretar que yo estoy señalando a los inmigrantes porque al final, pues oye, pues en tu partido te dicen que tenéis que tacharnos de fachas y de racistas, me parece muy bien, pero no va a colar. No te lo estás diciendo tú solo todo. En este caso hay una circunstancia que yo creo que no tienes razón. Primero, es cierto que has intentado enfocar el debate al proceso de regularización. Eso es cierto y no se puede negar. Pero es que conociendo, es algo que puede llevar ahí. Pero conociendo este tipo de asuntos, precisamente, y analicémoslos, menos de un 15%, de un 10%, se refieren a inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Este tipo de asuntos y de casos se da con ciudadanos de la Unión Europea que tienen muchísimo menos control. Están aquí, no requiere de ningún tipo de documentación extraordinaria, no requiere de ningún tipo de control extraordinario por parte de las administraciones, ni del contratador, porque si son extranjeros que requieren permiso de trabajo, entonces el contratador final sí que es responsable porque tiene la obligación de saber si esa persona se encuentra en situación regular o no. Pero cuando son personas de la Unión Europea, no, eso desaparece, y entonces este tipo de casos, no ocurre en los casos de inmigración irregular. En los casos de inmigración, lo que tenemos claro es que el empleador, que es lo que comentabas tú antes, que el empleador sabe a ciencia cierta en qué condición tiene esa persona trabajando. Es lo que ha dicho Diego, no a ciencia cierta, porque a veces es una persona irregular, sí, con documentación falsa. Te dan documentación de otra persona, te dan todo, y entonces tu obligación de conocimiento de las situaciones... Lo que intentaba señalar es que este tipo de casos de explotación laboral, que en este caso se da con gente que es comunitaria y es exactamente igual de punible y exactamente igual de criticable, y creo que me habéis oído criticarlo desde que hemos empezado a hablar, y por supuesto nunca a la persona que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad. Lo único que estoy señalando es que es una cuestión que sufren también, y con especial gravedad, aquellas minorías que se encuentran en nuestro país en una situación de no regularización. Y estoy señalando que hay que ser responsables porque en el futuro, si nosotros facilitamos al empresario su labor de contratación, si nosotros facilitamos a la gente que conozca sus derechos laborales y creamos un sistema en el que contratar a una persona sea algo 50 veces más sencillo, seguramente propiciemos un mercado laboral y de la contratación mucho más amable con el trabajador. Pero va en contra de Venga, vamos terminando, que nos vamos sin tiempo. Imaginémonos que hay alguien en situación irregular que quiere trabajar y yo lo quiero contratar, sería tan fácil como darle el permiso de trabajo por lo menos para los días que yo lo vaya a contratar. Y eso es lo que vosotros, no se quiere hacer. Y eso es lo que vosotros estáis en contra. O sea, ahí vosotros estáis totalmente en contra, cuando sería lo más fácil. De lo que estamos en contra, es de actuar con irresponsabilidad y permitir que en este país
es hasta que llegue esa situación de regularización se pueda entrar por la puerta abierta sin ningún tipo de control y se generen situaciones de vulnerabilidad, aunque sea hasta el momento en el que tú dices de la regularización. Pero el problema es que se está jugando con la vida de las personas. Y el Partido Popular tiene muchos años de responsabilidad también, ¿eh? ¿Y quién la está negando, Miguel? Sí. Vale, o sea, si no se niega, entonces... Que igual que en un lado de la mesa a mí me intentan tachar de racista, yo sé que tú a mí me intentas cargar en la mochila con cosas que pasaron cuando yo no había nacido. Pero bueno, si intentamos objetivar un poquito más el debate, yo te lo agradezco. Vamos a cambiar de asunto. Venga, el Gobierno de La Rioja había solicitado al Ministerio que le cediera la finca de Ribavellosa como lugar de acogida de menores no acompañados. Finalmente el Ministerio ha rechazado esta propuesta, de hecho ha emitido un informe en el que desaconseja formalmente el uso de esta colonia, entre sus argumentos que es un lugar aislado, que impide a los niños y las niñas y adolescentes acceder a recursos sociales, sanitarios y educativos, y a ello se suma que las instalaciones carecen de acceso a redes de agua potable y saneamiento y no disponen de servicio de recogida de basuras ni de reparto de correos. Por último, concluye que el estado general de la colonia es malo y que las obras de adecuación necesarias para un uso residencial requerirían una reforma que podría demorarse varios años. Diego. Yo creo que lo único que hacen es objetivarlo, porque es una colonia vacacional, es un sitio que está aislado, es un sitio que no tiene, digamos, un centro sanitario, un centro educativo que tenga unas condiciones para esas personas. Eso evita la integración y que es lo que plantea incluso la propia ley, ¿no? Que esas personas sean integradas dentro de la sociedad. Y luego, si vamos al detalle, es que no reunía condiciones básicas como, por ejemplo, tener un servicio de recogida de basuras. Entonces, es obvio. Yo creo, y ya que ha estado el señor obispo, creo que la visita del Papa se ha quedado corta, que debería también haberla extendido un poco más y haber venido aquí a La Rioja, y yo creo que hubiera sido un elemento importante a ver qué opinión le merecía que se intente subir a una colonia vacacional a unos niños que son un colectivo vulnerable que, por otro lado, y creo que hay que ser honestos, se ha conseguido instalar en el conjunto de la sociedad, que son un peligro público, porque es lo que está instalado, y desgraciadamente voy a decir que es hasta mayoritario, o muy mayoritario, que unos niños que vienen sin sus padres, sin su madre, sin su familia, que puede ser que en el periplo lo hayan perdido, que son menores de edad, y se convierten en, digamos, en el delincuente más buscado, muchas de las veces fundamentados en auténticas bulos y mentiras que no se atienen a la realidad. Y frente a eso, que se intenta decir, por un lado, que sí, que se les va a recoger, que se les va a integrar en centros adecuados, pero por otro lado los queremos subir al Camero Viejo, a un sitio lo más apartado. No es ahí, apartado. Pero tampoco los quieren en otros sitios. Por eso, está pasando, ¿no? Por eso digo, porque luego vamos al Papa y todo el mundo aplaude al Papa, pero como digo yo, llueve pero no cala. Yo no voy a aplaudir al Papa porque no soy creyente, pero creo que en elementos en los que se dicen creyentes y se dicen seguidores de la doctrina social de la Iglesia, creo que no se enteran muy bien de lo que dice, o por lo menos no lo aplican, y creo que habría que dejarse de tanto fariseísmo y ser más justos. Desgraciadamente está el caso de Casa la Reina, primero se ofrece y luego se desdicen, y yo creo que muchas veces también el problema de la política a donde la hemos llevado es que queremos contentar a todo el mundo, aunque sea contra los intereses de la inmensa mayoría, y a veces la responsabilidad de un político es decirle a la gente que está equivocada o que no es justo el criterio. ¿Qué ocurre? Pues que desgraciadamente se ha instalado en que estos niños y estas niñas son un peligro público y tiene que haber persecución. Pero entonces quitémonos las caretas, dejemos de hipocresías, dejémonos de fariseísmos y no aplaudamos al Papa ni digamos cosas que luego no vamos a cumplir. Esos niños y esas niñas no son una amenaza, y esas personas se merecen una oportunidad que sus propias familias y en sus propios países no han obtenido, y no son ningún peligro público. Si creamos zonas de exclusión y personas que estén fuera de un sistema educativo, sanitario e integradas en la sociedad, ahí ya sí que tendremos la autoprofecía cumplida, ¿no? Sí. Son un peligro, por tanto, como los hemos excluido y ahora sí que son un peligro, pues teníamos razón. Yo creo que se está a tiempo. Nunca este debate había sido, porque esto tampoco es
nuevo, desde los años 90 ha habido personas que han estado en esas circunstancias, se han visto personas que luego, por ejemplo, que ha jugado la selección, todo el mundo va a aplaudir a Nico Williams, y Nico Williams es muy claro cuando habla. Sus padres, que eran inmigrantes ilegales, ellos vinieron como, claro, tuvieron la suerte de que pudieron venir y que la familia no les pasó nada y sus padres sobrevivieron, pero son personas que han venido ahí y son personas que están integradas y que reportan mucho beneficio al conjunto de la sociedad, y yo creo que todo el mundo se merece ese beneficio de la duda. Yo creo que hay un debate ahí en el modelo que se quiere, porque ni tampoco los pisos, ¿no? Hay pisos de comunidades de vecinos que se oponen también a que Yo creo que aquí, en esta materia, hay mucha irresponsabilidad por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista. Digo los dos pensando en nuestra comunidad, en quien tiene el gobierno de la comunidad autónoma y quien tiene el gobierno del Estado. Que este caso de Ribavellosa es el ejemplo claro de la politización de un debate, que además luego es un debate mucho más profundo, y que es cierto que el problema no son los menores, sino el problema es cómo se gestiona la estancia de los menores. Porque los menores en sí, hay pisos de menores acogidos, no de estos menores que vienen desde Canarias para descongestionar o desaturar, o se diría desaturarizar, ¿no? La situación de Canarias, sino menores que ya se encontraban en acogimiento de la comunidad autónoma. Ya los ha habido, y hay algunos que tienen conflicto y otros no, pero es la gestión de los menores, ¿cómo se hace? Ribavellosa se pide solo para atacar políticamente al Partido Socialista, exclusivamente, porque no tiene ningún sentido el planteamiento de llevar a los menores a Ribavellosa cuando se está haciendo totalmente lo contrario, cuando se dice que hay que hacer totalmente lo contrario. Por parte del Partido Socialista se contesta que Ribavellosa no reúne los requisitos por quitárselo encima y atacar políticamente al PP, cuando la realidad es que allí hay una persona residiendo todo el año de forma habitual y no tendrá esos servicios de agua ni de saneamiento ni de nada. Y decimos de veraneo, bueno, de veraneo, pero las estancias para estar 3 meses, o sea, tenemos a nuestros hijos allá o a los que van 3 meses sin agua potable y sin nada, no. Las instalaciones reúnen ciertos requisitos. Otra cosa es, ¿el modelo tiene que ser o no tiene que ser para llevar a los menores? Y en La Rioja yo creo que no es que haya una falta de modelo, sino lo que se está haciendo es negocio con los menores, no con estos, con todos, y una desatención total. Por poner un ejemplo, el gobierno de La Rioja desde el año 2023 al año 2025, solamente con una empresa, una fundación, se puede decir porque es público, Fundación Diagrama, le ha reportado un total en contratos públicos de 15 millones de euros para acogimiento de menores, tratamiento de menores y todo lo relacionado con los menores. Fundación Diagrama, que tiene denuncias por incluso situaciones de tratar a los menores por no acusar y por no decir nada, en no las debidas condiciones, de que hay una falta de control porque hay incluso situaciones de abusos sexuales sobre niñas que han estado en acogimiento. Es decir, muchas denuncias y muchas situaciones irregulares. En los pisos, los domingos, los menores se quedan solos. En el chalet de Villamediana, los domingos dejan a los menores solos y los menores todos los domingos la preparan, claro, con los vecinos y con todo, pues dejas a 12 menores solos de distintas nacionalidades y sin ningún tipo de control la preparan. Si ya los llevamos a Ribavellosa, no quiero ni contar. Entonces es que hay una mala gestión, se ve esta situación como la forma de atacar al político o al partido contrario y como una forma de hacer negocio, en la que se han invertido fondos europeos para comprar inmuebles sin dar ninguna explicación de a quién, ni cómo, ni por qué cantidad, en la que se han llevado a cabo una serie de contrataciones en el último año por más de 3 millones de euros sin decir ni por qué, ni a quién, ni cuál es la finalidad concreta, y hay una falta total de política por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista, simplemente una utilización política de los menores y una pérdida económica para la comunidad. Yo creo que estamos siendo bastante ventajistas con este tema, porque creo que lo que falta de dar a la ciudadanía es información. Entonces yo me he apuntado los datos. En el momento en el que llega el gobierno de La Rioja, el gobierno del Partido Popular, en el año 2023 hay 135 plazas para menores, porque una de las políticas más claras del Partido Popular con respecto a esta materia es que no segrega. Para el Partido Popular son menores, independientemente del origen, independientemente de si son de aquí, de si son de más lejos, son menores. Y el Partido Popular ha gestionado el problema de los menores tratándolos como menores. Los primeros que quieren segregar esta materia y esta cuestión son las personas del Ministerio, que quieren obligar al Partido Popular a apartarlos del tratamiento del resto de menores que ya se están tutelando y acogiendo en nuestra comunidad autónoma. En el 2023, insisto, había 135 plazas. En 2025 ya había 153. Desde 2023, claro, al final esto se habla en proporción. Entonces, el Ministerio solicita a las comunidades autónomas que haya
una plaza por cada 2.250 habitantes. En el año 2023 estábamos en una plaza cada 2.303 habitantes. Ya en el año 2025, después de 2 años del Partido Popular, esa media baja a una plaza para cada 2.154 habitantes, es decir, estamos mejor. Aún así, el Gobierno exige a La Rioja más de duplicar las plazas, o sea, muy por encima de la recomendación del Gobierno y del Ministerio. Así las cosas, el Partido Popular sigue apostando por la integración de los menores como menores y no como personas de fuera que han llegado y que no tienen 18 años, como menores, al igual que al resto de menores, y en el 2023 va a llegar a 203 plazas, es decir, a una plaza cada 1.470 habitantes. Para llegar a esto, evidentemente, no se puede llegar de la noche a la mañana. Evidentemente, esto requiere una serie de procedimientos, una serie de preparar espacios para poder acoger a todos estos menores, y se solicita al Ministerio la cesión de este espacio en Ribavellosa porque es de titularidad estatal. Al ser de titularidad estatal, tienen que ceder ellos el espacio. El Ministerio se niega y a nosotros nos llega incluso que en ese sitio, cuyas excusas que ponían eran incluso cuestiones de salubridad, ahí está veraneando gente de la Administración General del Estado. Está veraneando gente de la Administración General del Estado en un lugar que nos venden como que no se puede utilizar porque no reúne las condiciones de salubridad. Quieren hablar también de apartar a los jóvenes, que lo estaba comentando Diego antes, de que queremos marginar a los jóvenes, pero si de las 135 plazas, de las 153 plazas que hay ahora mismo, la gran mayoría están en Logroño y en los municipios de alrededor. Es que cuando se llevó a una serie de menores a Villamediana de Iregua, porque comentabas antes, no, es que lo de Ribavellosa es un arma política porque se quiere mandar allá por el PSOE. Pero si en Villamediana gobierna el Partido Popular y lo primero que se hizo fue Villamediana, y en Logroño gobierna el Partido Popular y Logroño es el municipio que más acoge. Pero con una contraprestación, entonces, con esas contraprestaciones secretas que el consejero... Bueno, si quieres hablar de conspiración, a mí me parece... ¿Qué de conspiración? Pero si fue algo que reconoció la consejería. La consejería reconoció que había favores ocultos. Sí. La consejería le reprochó al alcalde de Villamediana que hubiera dicho públicamente cuál era la contraprestación cuando esas negociaciones eran secretas. Esto se lo ha reprochado el consejero al alcalde de Casa la Reina. Venga, que no tenemos minutos para... Y es más, el alcalde de Villamediana y el alcalde de Villamediana ha reconocido cuál es la contraprestación. Miguel, vamos a ver, que lo que quieres vender es que Villamediana no ha sido solidaria, como no ha sido, por ejemplo, Casa la Reina. Has querido vender aquí que el Partido Popular quiere castigar a Ribavellosa, pero sí, que se utiliza como arma política. Entonces, lo que es profundamente... A Ribavellosa que vas a atacar... ¿Pero en qué momento? Porque tú aquello lo conoces. ¿Pero en qué momento? ¿Pero me dejas? ¿Pero en qué momento quieres plantear eso cuando los municipios que más menores acogen? Aquello lo conoces, porque para ir, o sea, primero para ir hay casi que estudiar. Eso para ir, pero luego cuando... Es que no sé si conoces lo que es aquello. No, que sí. No te preocupes, si puedes ir, Miguel, si puedes ir a lo personal y cuando acabes de ir a lo personal, me dices hay un elemento muy claro, se pone una persona enferma y hasta que baja a un centro de salud o al Hospital San Pedro es 1 hora y media o 2. ¿Qué municipios de La Rioja tienen responsabilidad a la hora de acoger menores? Porque como aquí sois los adalides de la solidaridad, me vais a explicar vosotros qué municipios sí y qué municipios no. Y por qué Villamediana sí, por ejemplo, Logroño sí, Lardero sí, pero Ribavellosa no. Entonces, si me parece muy bien, pero que es que lo que has querido vender aquí, que tu pueblo diga que sí, lo que has querido vender tú aquí es que el Partido Popular está usando esto como arma arrojadiza, cuando es la primera vez que se propone en un municipio gobernado por el Partido Socialista. Y casualmente llega el ministerio que utiliza eso como estancia vacacional y se niega. Entonces, yo creo que hay que poner las cartas encima de la mesa, porque si el Partido Popular fuese lo que vosotros dos... Entonces está reconociendo que se ha solicitado solo como arma arrojadiza. No, si lo está reconociendo, se lo han pedido para ver qué decía el PSOE. Para que digan que no. Pero es que lo está reconociendo. Estoy diciendo que se ha pedido por primera vez, que no ha funcionado nada. Porque el PSOE ha dicho que no. Es que de verdad, pero que no podéis intentar llevar el debate siempre al barro más absoluto y a lo más ridículo. O sea, cuando el Partido Popular lo hace con gobiernos del Partido Popular es porque hay una conspiración que te crees solo tú. Y cuando el Partido Popular lo hace en un municipio del Partido Socialista que es tan parte de La Rioja como todos los municipios que han dicho que sí del Partido Popular, es un arma arrojadiza. Esto lo has asegurado Es que esto es profundamente irresponsable. Sí, tú puedes reinterpretar mis palabras todo el rato, pero yo voy a contar lo que quiero contar, que es la verdad. Entonces, la única realidad en La Rioja es que había 135 plazas para acoger a menores, que estábamos muy poquito por encima cuando llega el Partido Popular del límite que pone el Ministerio, y que ahora en el año 2026 vamos a tener una plaza para cada 1.400 habitantes. 700 habitantes de media menos por plaza
que lo que pide el Ministerio. Bueno, esa es la única realidad. El problema y la realidad que queremos saber es, ahora no hay Ribavellosa, ¿y ahora qué? Pues se ha negado el Ministerio y el Gobierno de La Rioja tendrá que seguir buscando soluciones, seguramente sin contar con la extensísima solidaridad del Partido Socialista, como suele pasar. Bueno, pues lo vamos a dejar ya aquí. No nos da para más. Vale. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y nada, pues nos vemos en los próximos días. Seguramente nos veremos antes de que concluya la temporada de Punto de Encuentro. Gracias, buenas noches. Adiós. Nos vamos a Santo Domingo, Mendiola. Nos vamos de fiesta en fiesta. Te lo he dicho antes. Venga, pues que disfruten del programa. Adiós, buenas noches.